Mises llama al intervencionismo destruccionismo, y en la práctica todas las medidas de intervención terminan destruyendo. Pero hay algunas medidas de intervención que de manera más obvia van dirigidas a restringir o reducir lo que se produce. Es obvio que si una medida de intervención restringe lo que se produce en una sociedad, pues empobrece a todos y sobre todo a las masas trabajadoras. En la medida en que se desvían los recursos, los factores de producción desde las líneas eficientes hacia otras líneas que son ineficientes. Se utilizan medios escasos allí donde no deben de estar, y el resultado final de todo esto es que todos salimos empobrecidos. Un caso típico de las medidas de restricción que comenta Mises es el establecimiento de aranceles a la importación, las medidas de proteccionismo en el comercio internacional. Ya estudiamos en el curso anterior la ley de asociación de Ricardo, que no es sino una generalización efectuada por Mises de la ley de la ventaja comparativa. De acuerdo con esto, es mutuamente beneficioso el comercio libre entre dos áreas, entre dos países, incluso en el caso extremo en que una área sea más eficiente en todas las líneas de la producción que la otra, siempre y cuando cada una se especialice en aquello en lo que tiene una ventaja comparativa relativa mayor. Luego, aunque yo sea mucho más eficiente que usted en todo, seguro que hay algunas líneas en las que soy mucho más eficiente, otras en las que soy algo más y otras en las que soy un poquito más. Pues en ese caso interesa que yo me dedique a lo que soy muchísimo más eficiente y usted a la línea en la que, aunque yo sea más eficiente, la diferencia es menor. Porque si hacemos eso e intercambiamos el resultado de nuestros productos, ambos salimos ganando. Un cirujano extraordinariamente experto en curar enfermos operándole, pero también muy buen anestesista, haría muy mal negocio si quisiera hacer todo él, porque sería a costa de dejar operar cabezas y salvar vidas. Si solo se dedica a salvar vidas y deja al anestesista, aunque no sea tan bueno como él, que le solucione ese tema, entonces salen ambos ganando como resultado de la especialización y del intercambio. Y esta misma idea es extrapolable al comercio internacional. De hecho, en la historia del pensamiento económico, el descubrimiento de esta idea esencial pues fue a la inversa. Primero lo descubrió el economista inglés David Ricardo en el ámbito del comercio internacional y luego Mises lo generalizó para la relación entre todos los seres humanos. Lo que está claro es que el proteccionismo, el establecer aranceles a la importación de bienes extranjeros o dificultades más o menos explícitas al libre comercio internacional, perjudica a todos, en el sentido de que restringe la producción, hace que los costes sean más elevados, que nos cueste más comprar aquello que necesitamos. Y ni siquiera favorece a aquellos privilegiados aparentemente por la protección, porque muchas personas dicen, no, vamos a poner un arancel para proteger a las industrias nacientes españolas, que no pueden competir con las extranjeras. Ni siquiera les favorece, porque el resultado del proceso, una vez que se ha puesto el arancel, siempre invariablemente es el mismo. Al final, lo que se produce es una asignación indebida de recursos en líneas en las que no debían de estar. Imagínense que se ponen aranceles en España para fomentar la producción de ordenadores, cuando los ordenadores es mucho más barato y eficiente producirlos en Singapur. Bueno, pues entonces al final se traen trabajadores, mano de obra, instalaciones a España para producir algo ineficiente, porque ellos lo hacen mucho más barato y mejor que nosotros. Y esas empresas protegidas al final adaptan sus costes a la nueva situación intervenida con los aranceles y el beneficio que obtienen sobre el capital invertido viene a ser el mismo que obtiene el resto de las empresas. Luego no ganan nada a la larga, se produce una mala asignación de recursos y, como en toda medida proteccionista, el efecto droga, es decir, el efecto enganche. Luego ya es muy difícil quitar la medida de protección, porque en la medida en que levante usted el arancel, se pone de manifiesto que todo eso es un castillo de naipes, que esas empresas no son rentables, que hay que despedir a los trabajadores y reasignar los correspondientes recursos. El reajuste y la liquidación se hacen muy dolorosos. Otra medida restriccionista que menciona Mises es la que consiste, por ejemplo, en base a argumentos demagógicos, hay que, impulsar o ayudar a los trabajadores, venga, legislación laboral, una conquista social. Cobrando todos lo mismo, vamos a trabajar menos horas, se reduce el número de horas de trabajo. Y esto es algo que no piensen ustedes que no ha sucedido. Hace pocos años, por ejemplo, pues la jornada de 35 horas laborales en Francia, cobrando todos lo mismo. ¿Qué pasa? Si nos pagan lo mismo y trabajamos menos, ¿qué creen ustedes que pasa con la producción real de bienes y servicios? ¿Aumenta o disminuye? Seamos sensatos.
pues obviamente disminuye. Y si nos pagan lo mismo y trabajamos menos horas, en pocas palabras, el coste laboral total que tiene nuestra prestación de servicios crece. Es decir, que por hora se nos paga mucho más. Si se nos paga lo mismo y trabajamos menos horas, por hora se nos paga mucho más. Y esto da lugar a que, como en el mercado siempre se tiende a pagar al trabajador el valor descontado de su productividad marginal, si por ley se impone pagar más por hora, el efecto que tiene es, primero, una restricción de la producción, todos empobrecidos. Segundo, todos aquellos que en el margen cuestan más que lo que producen, como consecuencia de la ley, ya no son rentables, dejan de ser contratados o son despedidos. Un aumento muy importante del volumen de desempleo. Si es que además es absurdo pensar que se puede por ley disminuir el número de horas trabajadas y que todas las cosas sigan igual. Cualquier persona sensata, sin necesidad de asistir a este curso de economía política, con un poco de lógica, se dará cuenta que si todos trabajamos menos vamos a producir menos y no podemos vivir mejor. Este es el espejismo, este es el engaño al que han estado sometidos pues muchas sociedades, por ejemplo la sociedad griega y en gran medida también la española. Pensar que podemos vivir mucho mejor, cada año tener más bienes y servicios, comprarnos televisiones de plasma, cambiar de coche, ir de viaje, etcétera, trabajando cada vez menos. Y es una ilusión ficticia que nos alimentan los políticos, porque los políticos quieren que les votemos y nos ofrecen eso y nosotros picamos y les votamos. Claro, ¿qué se pone de manifiesto? Pues que inmediatamente que los trabajadores griegos no son competitivos con el resto de los países de la Unión Europea y que el sistema es insostenible. Nadie compra productos griegos porque son más caros. Cae la renta en Grecia, caen los ingresos públicos. A lo mejor durante algún periodo puede mantenerse la ficción pidiendo préstamos, pero tarde o temprano los que prestan se dan cuenta de que el deudor no es capaz de pagar, cada vez le exigen precios más altos y entonces llega un momento en que hay que afrontar la dura realidad. Señores, tenemos que volver a ser competitivos, tenemos que reducir costes, tenemos que trabajar más y ganar menos, pero la gente protesta, dice no, yo tengo derecho. Es una conquista social y salen a la calle a protestar, me da lo mismo que salgan a la calle a protestar, es como protestar contra la ley de la gravedad. O también cabe, y en esto Mises tiene este tratamiento que hace de la restricción a la producción, es uno de los mejores que hay en la acción humana, porque Mises tenía una gran experiencia práctica lograda en sus años como responsable del Departamento de Economía de la Cámara de Comercio en Viena, y analizó la concatenación de los fenómenos con mucha agudeza. Cabe, por ejemplo, la conexión entre ambos fenómenos. Por ejemplo, demagógicamente se ofrece a la ciudadanía trabajar menos cobrando lo mismo. Se pone en funcionamiento la ley, todo el mundo la vota. Si yo digo, a ver, ¿quién está a favor de ganar el doble y trabajar la mitad? Pues todos estamos a favor, pero es un imposible, ¿eh? Bien, entonces, con resultado de esto ya lo hemos visto, nos empobrecemos, se produce menos y además surge el paro y desempleo. En cuanto los primeros efectos se ponen de manifiesto, los políticos siempre se quedan en lo obvio y ven que los ciudadanos, los propios ciudadanos, empiezan a comprar cada vez más bienes y servicios extranjeros porque son de más calidad y más baratos. Y entonces dicen, esto es una situación insostenible. Trabajamos menos y además los que estamos aquí compramos de fuera y las empresas locales se arruinan. Entonces se ponen a pensar y dicen, tate, ya tengo la solución. Impidamos que compremos bienes y servicios extranjeros. Vamos a establecer un arancel a la importación. Fíjense ustedes, una lógica de intervención produce unos efectos negativos que tratan de solucionarse con otra intervención adicional que da lugar a unos efectos todavía mayores y acumulativos negativos. La medida de restricción de la producción consistente en reducir el número de horas a 35 horas a la semana cobrando lo mismo hace que los productos locales dejen de ser competitivos. Nosotros mismos los nacionales compramos productos extranjeros. En cuanto se pone esto de manifiesto vamos a impedir la entrada de productos extranjeros. Aranceles a la importación. Y sobre una distorsión gravísima, otra adicional, y así sucesivamente. Es como cuando un pequeño criminal comete un pequeño delito. Y entonces para taparlo hace otro mayor, y otro mayor, y otro mayor, y cuando se quiere dar cuenta hay un agujero impresionante del que no puede salir. Pues lo mismo sucede. Por eso es importante que las sociedades tengan disciplina. Disciplina para no engañar demagógicamente a los ciudadanos. Y una de las disciplinas más importantes es que no se pueda manipular el ámbito monetario. Y que afortunadamente para Grecia, afortunadamente para Portugal, afortunadamente para Irlanda y afortunadamente para España estamos en el euro.
y que por tanto no podemos seguir engañándonos como se hacía antes, devaluando o depreciando la peseta, sino que tenemos que afrontar por primera vez en la historia el reto de efectuar las reformas estructurales necesarias. No hay tutía, no hay otra salida que volver a ser competitivos. Y a pesar de que los políticos quieran dorar la píldora, como a los niños cuando se les da una medicina amarga, ponerle un poco de azúcar, etcétera, cuanto antes los ciudadanos nos concienciemos de que tenemos que aplicar una política de rigor, empezando por nosotros mismos, más trabajo, menos remuneración, para volver a recuperar competencia en nuestro entorno y poder recuperar la senda del crecimiento sostenido.